Ahora, el auditor forense tiene que tener muy claro, con un compromiso a la honestidad, tiene que estar seguro de sí mismo, tiene que traer persistencia, tiene que tener un juego limpio, creativo, tiene que ser muy curioso. Sobre todo esto, ¿no? Curiosidad de qué más puedo obtener. Algo muy relevante es, a mí me encanta en algunas reuniones porque estamos viendo el tema de quién nos puede dar. Por ejemplo, ustedes saben que los contadores certificados tenemos que cumplir con 5 puntos de ética. Me encanta porque siempre para dar estas charlas, pues incluso me invitan a dar pláticas de ética en algunos colegios. Y decía en tono de broma, y bueno, es que la plática de ética la podría o la debería dar pues, cualquier persona. Me dice, no, contadores, que si se para fulano no le creen, se para sotano menos. Se para a otros hasta corren, no creen que les vayan a robar o algo. Entonces, no puede ser que tengamos funcionarios que no puedan pararse y levantar la cara y pues, dar el speech. Pero hoy en día, y eso lo vemos, ¿no? Tengo unas pláticas con los chavos, a mí me gusta mucho la docencia, ¿no? Y tanto en la carrera como en las maestrías, y les platico, ¿no? Pues el que tienes al lado de ti va a ser tu competencia apenas se reciba. Así que tengan mucho cuidado porque hoy una cantidad impresionante de amigos me habla, oye Carlos, no habrá chance allá donde trabajas y todo. Y digo dentro de mí, no hombre, este era el borracho, que todas las fiestas, ¿no? Pero le decían el hermético, porque así quedaban, herméticamente, pues, ¿no? Y el otro, pues que me hable, que no, pues solo sabía copiar los exámenes, ¿no? Pues solo hacía, le gustaba ya vender exámenes o cosas por el estilo, ¿no? Y así se vas conociendo a la gente. ¿Qué pasa hoy? Pues lo mismo, entre profesionistas sabemos quién tiene determinados atributos y quién no, quién tiene la moral un poco más relajada que otros. Y aquí pues la moral no la podemos relajar. Eso dejémoslo para otros centros de entretenimiento, ¿no? Pero en cuestiones de función pública, la moral nos puede relajar. Buena presentación, comunicación clara, sencilla, directa, porque así tendría que ser el auditor forense. Saber cómo armar un rompecabezas y que no tenga que ser a la fuerza, ni siquiera inventando cosas. Ese tendría que ser un poquito el perfil del auditor forense. No podemos poner a un bandido a combatir otro bandido. No, ¿por qué? Porque al final vamos a estar seguramente cayendo en algunos ilícitos por estar cumpliendo otros, por tratar de demostrar otros, y eso es inviable. Obviamente tiene que tener conocimientos, hablando de cuenta pública, de contabilidad, auditoría, de una manera habitual como parte de sus atributos. Investigación legal y formación jurídica. Si no lo tenemos, tenemos que hacernos acompañar de ellos. No estamos obligados a tener el 300% de formación de todos los canales, pero lo que sí estamos obligados es acompañarnos de esos atributos en caso de no tenerlos. Amplio conocimiento del campo que van a auditar. Miren, no hay peor pecado que un funcionario que agarra un puesto para lo cual no tiene competencia o no está competente a realizarlo. Hay muchísimos cargos que pues, de repente nos topamos que el secretario de Hacienda es doctor, pero no doctor en economía, ¿verdad? Es doctor veterinario, ¿verdad? Y lo vemos, ¿no? De repente nos vemos que el secretario de salud de repente ni formación médica tiene, o en la educación no terminó su escuela, pero pasa, se acentuaba más en años pasados, ¿no? Pero ustedes van a muchos municipios de los más de 2000 que somos y se van a dar cuenta cuántos tesoreros son los compadres. Oye, pero no saben ni firmar un cheque porque no saben ni leer ni escribir. Imagínate una transferencia. Y dice el presidente, es que es de toda mi confianza. Pues podrá ser de toda tu confianza, pero si no tiene las capacidades técnicas para poder llevar a cabo el trabajo, la verdad estás cometiendo, o sea, estás proyectando a que esta persona falle.
Y la verdad es que es muy importante para efectos de ser un auditor forense tener precisamente un conocimiento de lo que vamos a hacer, o en su defecto acompañarnos con otros especialistas que puedan orientarnos o que puedan darnos una lógica a la planificación, ejecución y realización. Por ahorita vamos a ver la estructura de cómo podría quedar un informe. Entonces, la calificación o la cualificación para llevar a cabo estas actividades nos la vamos a hacer y tenemos que ser 100% honestos con nosotros mismos de si tengo o no tengo la competencia de poder realizarlo. Por lo tanto, tengo que ser perspicaz, conocimiento algo de psicología, no porque le voy a hacer un análisis criminalístico a la persona, sino porque tengo que conocer de la conducta del ser humano. Obviamente, si yo ahorita les apago el aire y 3 horas, pues mi caso lo van a estar haciendo por el calor, pero no es porque yo los haya aburrido, es porque ya no aguantan el calor, pero hasta yo voy a tener que empezar a quitar el saco y todo, ¿no? Lo mismo pasa si subimos la temperatura, pues seguro los voy a tener despiertos, pues no porque esté muy alto, sino está murió de frío. Pero eso es una lógica psicológica. Lo mismo tenemos que trabajar en términos de auditoría forense. ¿Con qué reacción podemos esperar? ¿Bajo qué condiciones? Por eso tenemos que cuidar muy bien al momento de la investigación de cómo vamos obteniendo la información, quién nos la va entregando, cómo nos la entregan. Tengo que tener una mentalidad investigadora, cuestionar todo para poder comprobarlo. Tengo que cuestionar la firma, el documento, la tinta, quién me lo dio, las funciones como lo fueron entregando, mucha automotivación, porque a veces estamos avanzando y recopilamos papeles y vemos y solo hemos realmente documentado el 5% o el 10% de lo que nosotros queríamos o creíamos, ¿no? Entonces hay que tener mucha automotivación, porque aquí nadie te va a motivar para efecto de decir, oye, necesitamos darte más dientes para que me audites. Pues ¿quién quiere, no? ¿Quién afila los dientes de su perro para que lo muerda, ¿no? Entonces, pues no, pues es lo mismo. ¿Por qué le das más armas a mi auditor? Pues mejor. A mi auditor lo quiero medio bruto para que no vea lo que hago. ¿Qué pasa? Que los auditores tenemos que ser todavía mucho más capaces o más capacitados para auditar. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos capacitados para ver si se está cumpliendo el 100% de contabilidad gubernamental, de la ley de transparencia? Porque si no, ¿cómo estoy auditando? O peor aún, los administradores, ¿cómo estoy ejerciendo recursos públicos? Entonces tenemos que tener mucha automotivación para seguirnos capacitando. Trabajo bajo presión, seguro va a haber, ¿eh? Seguro. Mente creativa, muy creativa, habilidades en comunicación y persuasión. Hay que saber cómo sacarle las palabras hasta el más callado para poder obtener las evidencias. Y miren que hay gente que de plano es impávida, no tiene expresión, nada. Y pues a veces nos toca entrevistarlos, nos toca obtener información de ellos. Pues hay que buscar qué les gusta, qué los motiva, pues para encender su pasión y después ya jalar las palabras que necesitamos. Pues a lo mejor le gusta el ballet clásico del Bolshoi, pues vamos a aprender ballet para poder platicar con él. Ya que lo tenga apasionado, bueno, entonces ya vamos a poder meterle al tema. Pero si no logro encenderlo, pues la comunicación no va a poder ser. Habilidad para comunicar en las condiciones de ley, y lo subrayamos. ¿Por qué en las condiciones de ley? Porque tenemos que cuidar mucho la formalidad de cómo hacemos tanto los comunicados de nosotros hacia los sujetos como de los sujetos hacia nosotros. Habilidad de mediación, negociación, a veces el ganar. Ahorita se está configurando, más bien la figura ya se consolidó de alguna manera, como le decimos, del soplón, de aquel que viene y nos pueda dar información a cambio de su salvaguarda, ¿no? Entonces estas figuras se busca darle más fortaleza para poder obtener datos o evidencias o incluso denuncias por parte, incluso de parte de la red de corrupción, pero que tenga pues ahora sí que la valentía de denunciarlo a cambio de protección.
en algunos casos, en algunos países esto ya está, en México se está consolidando. Adaptarse a las nuevas situaciones y experiencia en el campo de auditoría, ¿no? Entonces, debe difundirse la práctica de auditoría forense y capacitar a todo el personal, no necesariamente que va a intervenir, pero que sí forme parte de los equipos de auditoría, conocimientos interdisciplinarios y profesionales con perfiles más exigentes que en una auditoría tradicional. No podemos estandarizar los procedimientos de auditoría, les decía, esto no es una receta de cocina, ya que existe un número infinito, diría yo, de cómo se hace fraude o corrupción en nuestro país. Y de repente te das cuenta que hasta pues, cosas que no nos imaginábamos, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si sea verdad o no, no lo puedo aseverar, pero pues según la prensa sensacionalista, porque también hay que mencionarlo como es, el hecho de sustituir los medicamentos, ¿no? Los sueros con agua, ¿no? Ustedes escucharon en las noticias seguramente, yo no lo puedo aseverar porque no me consta, pero pues digo, qué creatividad más maligna pues para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Y seguramente el proveedor lo sabía. Yo no sé si Copefris tendrá algo que ver, o sea, hay una serie de situaciones. Y mírense que de todo hay. Tuvimos un caso en unos municipios de un programa en donde el programa federal fue para hacer pozos. Los pozos costaban 11,000 pesos. Sin embargo, fueron autorizados desde que se generó el convenio a nivel federal en 80,000 pesos cada pozo. Y se hicieron un sinfín de pozos de 80,000 pesos cuando en realidad valían 11. Y no solamente se hicieron caros, se hicieron mal. Si decía 3 metros de profundidad, sacabas tu metro y te sobraba incluso cinta métrica, o sea, mal hechos además. Se presentaban las denuncias correspondientes, las denuncias penales. Pero aquí tuvo que haber estado coludido desde que autorizaron, quien mandaron al proveedor, o sea, toda una cadena, una red de corrupción. Pero les digo, es parte de la creatividad del defraudador este tipo de situaciones. No hay unas normas propias que regulen una actuación forense. No vamos a encontrar tal cual la receta de cocina. No podemos estandarizarlo. Lo que sí podemos hacer es tener las habilidades para ver qué elementos necesitamos para poder recabar qué información y poder identificarla. Ya de alguna manera existen algunos juicios y algunos precedentes que nos dan luz de ver hacia dónde podemos ir, pero como tal no podemos generar una receta de cocina, perdón. Hay muchas técnicas, eso sí. El informe realmente no tiene gran diferencia a los informes de auditoría que normalmente conocemos, pero sí hay una sugerencia en las normas del Instituto de Auditores Internos de Salud respecto a cómo debe tener ciertas características de normas de profesionales, o sea, de limpieza, etcétera, ¿no? Debe ser claro, preciso, oportuno, exhaustivo e imparcial. Dice que mejores prácticas los informes de auditoría, no de auditoría forense, de auditoría, no deben ser más de 10 hojas. Aquí no hay una mejor práctica respecto al número de hojas. Aquí, mientras más exhaustivo, mientras más detallista, es mucho mejor la información que estaremos otorgando. Debe ser relevante, completo, numerado y firmado en todas las páginas, no tachaduras, tener muy claro cuál es el título, a quién va dirigido, si es a la Asamblea de Accionistas, a la Junta de Gobierno, al juez, al Ministerio Público, quien lo haya encargado. Un párrafo introductorio, dentro de otras cosas, la identificación de la información acumulada, llevar un índice de la información que está acompañando el expediente y la declaración de responsabilidad de la administración y del auditor, es decir, quién es responsabilidad tuya y cuál es responsabilidad de terceros. Ojo, yo no soy responsable de la información que me entregan. Yo sí soy responsable del uso de la información que me entreguen, pero no de la información y cómo fue generada. ¿De acuerdo? Yo pues, sí puedo señalar alguna observación en los estados financieros, pero yo no hago los estados financieros. Entonces tenemos que dejar muy claro y delimitar muy bien la responsabilidad de cada uno. El párrafo de enlace,
que es donde vamos a describir el objetivo y la naturaleza de la auditoría. La descripción, la referencia a las normas internacionales de auditoría, si de alguna manera nos apegamos en algo a sus procedimientos. Descripción del trabajo del auditor, qué actividades hicimos, de tal manera que vea que se hizo bajo diligencias, que se hicieron bajo un aspecto jurídico, que se hizo bajo determinadas formas de planificación, de ejecución, de análisis, y todo eso lo vamos detallando, el trabajo que hicimos. Que se vea que no es una ocurrencia del auditor, sino que realmente fue un trabajo bien planeado y por lo cual obtuvimos las evidencias que estamos platicando. El párrafo de la opinión, porque recuerden, nosotros no somos jueces. Yo no puedo decir si es un ladrón, no. Yo tengo que decir que se presume que cometió un ilícito. Y al final será el juez el que decida si sí o si no se concretó el delito y cuál es la pena que le trae. La fecha en que lo estoy yo promoviendo, la dirección y firma del auditor, ¿sí? Siempre hay que dar la cara. Pero muy importante, es como un informe de auditoría como comúnmente ustedes conocen. Lo importante no solamente está en este informe, sino prácticamente en el soporte que podamos tener en nuestro informe. Aquí nuestros papeles de trabajo se vuelven papeles de trabajo de evidencia jurídica, porque en una auditoría tradicional tus papeles de trabajo es lo que soporta tu opinión. Aquí los papeles de trabajo lo que va a soportar la denuncia penal en un momento dado. Entonces tus papeles tienen que coadyuvar a identificar, a promover, a demostrar el delito. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a hacer las primeras conclusiones que debimos haber hecho en la mañana, pero que nos llevó un poco más de tiempo. Hay una correlación entre pifia y fraude. Hay una relación entre fraude y corrupción. Hay una relación entre la forma que actúan las personas y los valores que poseen tales personas. Si tú ves al final, la persona que comete un ilícito, la verdad es que ya traía, por lo general, ciertas tendencias o conductas que demostraban su actuar. Si es una persona que le gusta burlar a la máquina de refrescos, pues ¿qué esperas? ¿Que no burla al jefe? Siempre una empresa quiere buenos controles que deben contratar y mantener buenos empleados, porque de nada me sirve un buen control con un mal empleado. ¿Sí? Tendría que haber una correlación. Hay mucha diferencia, y eso creo que lo hemos platicado, entre alguien que comete un error o alguien que comete una irregularidad. En una hay dolo, en otra no. Y hay diferencia entre inmoral e ilegalidad. Me acuerdo que una de las preguntas que me hicieron en mi examen de grado, hablando del código de ética, me dijeron, oye, ahí hay un centro nocturno, la cual me contaron, conste, no, yo lo conozco, de moral muy relajada, donde damas de pocos recursos, y eso lo refiero por los vestimentas que traen, pues allá en la ciudad, ¿no? Muy famoso. Y el examen de grado me decían, oye, tú llevarías la contabilidad de, no me acuerdo cómo se llama el lugar, del lugar X. Y le decía, bueno, si es una empresa, pues tiene que pagar impuestos. Y si me contrata el contador, pues una cosa es que yo no esté de acuerdo con su giro, y otra cosa es que va de impuestos. Pues claro que sería su contador público. Y lo mismo, ¿no? Mucho tiene que ver con la calidad moral de las personas, cómo actúan también. Esta es la realidad, ¿no? Yo qué podía esperar en cuanto a la actividad de las funciones de las personas. No se los platiqué, me comentaba un amigo administrador que uno de sus empleados denunció que encontró un USB con fotografías pornográficas. No se los platiqué la mañana, ¿verdad? Con fotografías pornográficas. Y le digo, bueno, ¿y qué pasó? Le dije, pues nada, el problema es que cuando viene, me lo reportaron, me lo entregan, pues yo, pues para ver qué onda, pues a ver si realmente era el detalle, abrí el USB y sí, había mucha pornografía, pero toda era pornografía infantil.
Decía, ¿y qué hiciste? Pues le llamé la atención. ¿Cómo es posible que deje tirado un USB? Le dije, no, hombre, la regaste. Eso es un delito federal, inclusive. Le dije. O sea, de entrada. Le dije. Y seguramente, pues, a lo mejor lo abrió en las computadoras de la empresa. Imagínate que haya mandado un correo con fotografías entre juego y relajo con sus amigos, le dije. Y peor aún, le dije, o sea, te cae la policía cibernética y tú cómo te deslindas de que la persona o que tú no estabas. Pero le digo, es más, ya hay otras personas que encontraron el USB, que te lo denunciaron y tú no has hecho nada. Tú tienes que denunciar a esa persona. O sea, eso es un delito. Y si no lo sabe, qué pena de la persona, ¿no? Pero ten cuidado porque en dónde tienes puesto esta persona. Porque esa es la calidad moral que trae. Esa es la calidad moral. Por eso les digo, una cosa es la ilegalidad, otra cosa es la inmoralidad. Pero cuando se juntan ambas, se potencializa el riesgo de fraude. ¿Perdón? Es el jefe de informática. No, estaba en otra etapa de recursos, manejaban recursos. Entonces, la verdad es que sí es un grave riesgo el tener gente de esta naturaleza. Por eso tenemos que velar incluso por la calidad de nuestros auditados, inclusive ver cuáles son sus costumbres, qué hace, a qué se dedica en las tardes, en las mañanas, cuál es su hobby. No, es que pues, es un hobby muy sano, el señor va en su Ferrari a jugar golf los fines de semana. ¿Y quién es? Ese es el encargado nada más de la papelería, ¿no? No, pues cómo gana para irse en su BMW a jugar golf los fines de semana, ¿no? Digo, a menos que haya recibido herencia, ¿no? Entonces, ojo, el papel de los administradores y gerentes es el de prevenir el fraude, descubrirlo, investigarlo y tratarlo. No puede ser que si no lo descubra, ¿sí?, no lo denuncie, no actúe. Porque muchas veces dice, oye, es que el encargado de descubrir el fraude es el del control interno, el órgano de control interno. No, permíteme. Tú te encargas de administrar recursos, tú te encargas de aplicar recursos. Pues en primera línea de defensa eres tú. El administrador, el gerente, el jefe, etc. Nosotros llegamos, obviamente, para corroborar, documentar, exhibir, penalizar. Ah, bueno, pero el primero encargado de vigilar que se esté portando bien en la casa, pues es el líder. El fraude se previene con control, se descubre con supervisión y se investiga integrando un buen equipo forense y se trata con acciones ejemplares. Por eso les decía, mal el que solo cambiamos de lugar, mal el que llamamos solo la atención. A los corruptos hay que exhibirlos, por eso lo de la plataforma nacional, de exhibir a los funcionarios sancionados, a los contratistas y proveedores sancionados. ¿Por qué voy a premiar seguir contratando a aquel que es muy malo, que hace mal obra pública, que evita o que hace precios alzados o evita concursar de manera limpia? Un auditor interno, un externo, un examinador de fraude, un auditor forense, no pone el control, lo que platicaba ya hace un rato, lo evalúa. ¿De acuerdo? Nosotros no somos dueños de los procesos. Si tenga un auditor interno o externo, no es experto en fraude, pero lo puede investigar con apoyo de la gerencia. Un auditor externo no es experto en fraude, pero sabe si su informe está afectado por un fraude. Hay que tener mucho cuidado con los informes que sacan los auditores. A mí me entregaron unos dictámenes de despachos, de esos que van y hacen a las entidades, y el mismo dictamen traía muchos errores, inconsistencias. Inclusive el despacho dudaba que supiera de contabilidad gubernamental. Entonces, si esta persona no sabe cómo se registran las operaciones, ¿cómo puede dictaminar los estados financieros? ¿Cómo puede aseverar que están razonablemente bien? Pues es como que un ciego nos quiera dirigir, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado si nuestro informe contiene o no contiene elementos en donde pueda estar vinculando una actividad fraudulenta, porque entonces tendré yo que señalar las salvedades. Platicaba conmigo un auditor externo ya hace muchos años y me dice, oye, Carlos, no cumple con A, B, C y D, pero no quieren que yo emita un dictamen con salvedad.
de, pues es que no te contrataron a ti para dar un dictamen limpio, positivo, negativo, lo que fuera. Te contrataron para dar una opinión. No te pueden decir a ti cómo hacer tu opinión porque me estás diciendo que ya rompiste tu independencia. Y eso pasa en muchos lados, ¿eh? En muchos lados dicen, no, es que a mí me pidieron dar mi dictamen de esta manera. Y, el dictamen es una opinión del auditor. Y una de las cualidades que debe tener un auditor es precisamente la independencia. Entonces, como contadores, como auditores, no podemos romper la independencia al momento de hacer nuestro trabajo. Un examinador de fraude es experto en fraude y ahí seguramente dentro de sus cualificaciones está precisamente el informar de manera objetiva. ¿Sí? Un auditor forense es experto en fraude e investigación y puede evaluar e informar con objetividad. El informe del auditor interno en materia de fraude solo tiene valor frente a la dirección y la gerencia, porque si yo como auditor interno saco un informe de fraude, no tengo, lo primero que me van a cuestionar es el expertise de cómo llegué a esas conclusiones. Yo puedo presumir algo y tratar de documentarlo, y eso lo exhibiré ante quienes tengan las competencias o el expertise profesional para poder firmar un dictamen forense. ¿De acuerdo? El informe del auditor externo tiene un valor informativo frente al usuario. ¿Qué valor tienen los dictámenes de los despachos externos que hacen a las entidades paraestatales? Cumplir una obligación de ley seguramente, pero le podamos dar la fuerza o el valor para otro tipo de actividades, al menos en el sector público es muy probable que no, nada más para informes del comisario, para comentarios, etc. Pero no le podemos dar un informe jurídico como tal. En cambio, el examinador de fraude, el auditor forense, tiene un valor frente a otro foro. Entonces, ¿qué esperan de nosotros? Que seamos inspectores calificados. No necesariamente, pero lo que sí se puede esperar, digo, no somos famosos detectives, pero sí somos simplemente auditores, y lo que buscamos precisamente estar atentos al cambio, proactivos y calificados, acompañando la implementación adecuada de la administración de riesgos, los cuales me permita detectar a tiempo el fraude. ¿De acuerdo? Hasta acá algún comentario. Bueno, les dejo las bibliografías y pasaríamos a la segunda parte. Esta es la parte como debería acabar la mañana, pero estuvimos atentos con otros temas. Es un poco más ágil esta presentación. Ya no son 300 láminas, son la mitad. Vamos a hablar de la identificación de áreas críticas. Y vamos a ir pasando unas hojitas de Excel, las cuales vamos a ir platicando igual. ¿Cuál es el tema? Sobre todo cuando estamos ya aplicando una metodología forense. El Departamento de Auditoría Forense, para que pueda realizar su investigación, tiene que identificar las áreas críticas expuestas a un mayor riesgo de fraude. Y de alguna manera, después de irlas identificando, tendremos que irlas palomeando conforme vayamos nosotros ordenándolas conforme al mayor potencial riesgo, de alguna manera al que menos creamos o que sea susceptible. Y tenemos diversas áreas, algunas de manera natural traen un riesgo o un área crítica de manera inherente, como puede ser precisamente las cuentas del efectivo, ¿sí? Las cajas, o sea, es algo muy normal, tenemos cajas que cobran inscripciones, impuestos, toda la recaudación, son áreas susceptibles de un riesgo inherente normal. Y debemos verificar que los controles antifraude estén funcionando. El tema de la contabilidad gubernamental es precisamente minimizar muchos riesgos. Es decir, la cajera, al momento de estar cobrando un impuesto, ella sin saberlo, ya está depositando, ya está afectando el presupuesto, ya está afectando su recaudado, ya debe estar afectando incluso bancos en algunos casos cuando son transferencias o cobros en tarjeta. O sea, la contabilidad ya se debe estar haciendo.
y la cajera ni cuenta de que estaba contabilizando. De hecho, no tendría por qué enterarse. Para eso son las matrices de conversión, para que podamos hacer aplicaciones contables en tiempos simultáneos para efectos de la contabilidad gubernamental. Cuentas por cobrar, ¿cuántas ocasiones traemos cuentas por cobrar? Inclusive cuentas por cobrar a la federación que nunca se van a hacer efectivas, pero las tenemos en la información financiera. ¿De acuerdo? Inventarios. Tenemos todo tipo de inventarios. Desde los inventarios, bueno, queremos pensar los inventarios a efecto no de activos fijos, sino inventarios, no sé, el diario oficial, compra de materiales para la producción, etcétera. No sé si tenemos empresas del Estado productoras, realmente si llevamos un costo de venta, realmente si tenemos un sistema de evaluación de inventarios, ¿cómo las tenemos? Las cuentas de inversiones, tanto financieras como físicas, ¿no? De repente tenemos una partida de obras en proceso y ahí la tenemos y no se mueve, no se mueve, no se mueve. ¿Cómo es posible? No contabilizamos nuestras calles, carreteras, escuelas. Hoy si nos vamos al estado financiero y vemos el patrimonio, realmente concuerda con los activos fijos que tenemos del patrimonio, realmente eso refleja. Tendríamos que identificarlo. Otra área crítica obviamente son las compras. Las compras que tenemos, adquisiciones, cualquier tipo de adquisición, se potencializa el área de compras enormemente, inclusive hasta aquellas que no pagan por segregación de funciones. Pero hasta estas áreas se vuelven críticas. ¿Por qué? Porque tienen acceso con particulares. Los activos fijos, la malversación del uso de los activos fijos es algo sumamente común. Nosotros hicimos una auditoría a las rentas, todos los locales que están arrendando el gobierno. Vamos a ver primero por qué las estamos arrendando, de arrendamiento y de edificios del gobierno, ¿no? Para ver. Y resulta que traíamos muchos edificios en abandono, vacíos, que podrían ser utilizados para renta. Y de repente nos encontramos que tenemos en una oficina muy grande, con pocos trabajadores, y de repente nos encontramos oficinas muy pequeñas, con muchos trabajadores. Y ahí sería la pregunta es, ¿por qué, no? Eso tendríamos que evaluarlo, ¿no? Para en términos de eficiencia también. Bueno, hasta de sanidad, creo yo, ¿no? Está junto a mí, está respirando, está junto a mí, entonces. Pero sucede, para ver si realmente estamos arrendando por metro cuadrado, lo mismo, pero deberíamos traer un estándar. ¿Cuánto nos cuesta por metro cuadrado? ¿Cuántos empleados traemos por metro cuadrado? ¿Cuál es el promedio de lugares vacíos? Para ver si realmente estamos usando edificios de manera eficiente. Pero hasta eso puede ser un término de fraude. Las cuentas por pagar, ese es otro tema que potencializa los riesgos. Y no hablo de cuentas por pagar por el pasivo como tal, sino todo lo que tenga que estar relacionado con la entrega de recursos. El tema de los apoyos es un tema que, híjole, se potencializan los riesgos, porque realmente a veces, en muchas ocasiones, hay gente que ni siquiera necesita tener el apoyo. Cuando salió el programa de, no recuerdo si adultos mayores o más de 60, el primer lugar donde salió es en el DF, ni siquiera fue el gobierno federal, en el DF salió. Y traía unos requisitos muy sencillos: mayor de 60 años, ser residente de la Ciudad de México por más de 3 años, etc. Pues todo el que cubría con esas características solicitó su apoyo y se lo depositaban, 600 pesos. Pero al hablar de todos, son todos. Y estaba ya dentro de la lista Carlos Slim, estaba en la lista. ¿Tú crees que lo necesita? No. ¿Cubría los requisitos? Sí. Porque alguien mal diseñó el programa. ¿Alguien lo mal diseñó? ¿No es un fraude? No, no es un fraude. Pero seguramente alguien también lo hizo sin la diligencia o los requisitos que debería tener un programa de esa naturaleza. Pero los apoyos de repente se vuelven los más vulnerables. Los más vulnerables. Me tocó revisar algunos municipios donde daban apoyos a la gente.
estaba sentada en el parque municipal todos los días, todas las horas, bueno, casi con un horario de jornada de trabajo. Llegaba la quincena o el término de la semana, cruzaba a Palacio por su apoyo, recibía su despensa y sus 200, 300 pesos y se regresaba al parque, al kiosco, sentarse con sus amigos a seguir esperando que pase la semana. Pues es el apoyo. En lugar de ponerlos a barrer o hacer algo productivo, pues sale mejor vivir del apoyo. Y por allá se pueden ir generando muchos, pero muchos temas de fraude. ¿Cómo vamos a ir desarrollando una auditoría forense? Vamos a hablar de la planeación como tal, ¿no? Llega el momento en que te dan aquí el pitazo, que probablemente hay un posible indicio de fraude. Lo que tenemos que hacer es llevar un programa como tal para ir identificando. Y lo primero, por la planeación, lo que hemos platicado, identificar cuáles son, vamos a decir, el cuadrante normativo para lo cual se está desarrollando la actividad, la persona, el departamento, qué principios, políticas, normas, programas, procedimientos tienen que llevarse a cabo. Luego hacemos la investigación, por decir, de delitos financieros, si sea el caso, y empezar a documentar las evidencias suficientes y hacer buscar todas las medidas necesarias en contra del responsable. Esto es en pocas palabras lo que tenemos que hacer, pero para arrancar lo que platicamos, la comprensión y el conocimiento de la entidad. Debo de buscar y hacer una planeación adecuada y exhaustiva, es decir, con la creatividad y la innovación, ¿qué tantas pruebas requeriría yo para poder comprobar que el bandido es un bandido, por decirlo de alguna manera? Desarrollar una estrategia global para su ejecución. Y hablamos también de tiempos, hablamos también de dinero. O sea, si requiero contratar a alguien más, si necesito apoyarme de alguien, obviamente necesito pues traer un presupuesto preautorizado. Y un presupuesto en dinero y en horas. El enfoque apropiado, dependiendo de la naturaleza del caso, salud, infraestructura, educación, cultura, deporte, dependiendo del tipo de gente. Y el alcance de los procedimientos de investigación. Me acuerdo que en una entidad pública, ¿sí?, que íbamos a hacer auditoría, buscábamos un poquito la asesoría de gente especializada, ¿no? Un poquito en los temas que estuviéramos nosotros investigando. Y estábamos revisando unas duelas de tartán, se pone para correr y esas cosas, ¿no? Y supuestamente pues nosotros llegamos un poquito revisando año inmediato posterior a donde se ejecutó la obra, y llegamos y pues para nosotros pues no le veíamos nada extraordinario. Salud. Y nos acercamos a una persona que estaba haciendo ejercicio allá, ¿no? Le decía, oye, ¿tú qué le ves de raro a este complejo deportivo? Pues alguien que lo usa todos los días. Danos tus impresiones. No, pues es que tú ves en los baños, pero los baños no están bien diseñados porque realmente la gente no puede ni bañarse allá porque el agua caliente no llega, porque el tinaco está del otro lado, esto y lo otro. O sea, da todas las decisiones. Nosotros fuimos por el tartán y nos terminó hablando de todos los problemas que traía el edificio como tal. Y nosotros decíamos, órale, pero si es uno casi nuevo, pues vamos a investigar desde la construcción, el diseño, etcétera. Vemos que se pagó por el diseño ejecutivo de la obra, se pagó obviamente por la construcción de la obra, y nos estamos dando cuenta que desde el diseño que se pagó obviamente está completamente muy bonito, muy bien armado, las maquetas, lo que fuere, pero a la hora de la construcción no se apegó para nada al proyecto ejecutivo original. Traía serias diferencias que hacían que la obra tuviera esas deficiencias naturales, ¿no?
y te vas dando cuenta. Entonces, pues lo que sí, obviamente, pues no les llegaba el agua caliente, no había presión, no había esto, había muchas deficiencias en la construcción, pues no se apegaron al proyecto ejecutivo, y averiguando por qué, y nos vamos dando cuenta que realmente, por ahorrar algunos costos, movieron algunas, pues quiero pensar yo que obviamente fue con un afán de ahorrarse pesos, ¿verdad? Pero movieron parte del diseño ejecutivo y la construcción, por ejemplo, de los baños, de los, se me fue la palabra, de los lockets, ¿cómo le llaman? Los vestidores, exactamente, donde la gente estaba. Obviamente no tenía razón de ser, había corrientes de aire, no. Para un deportista eso era, pues, terrible, ¿no? No podían hacer uso bien de las instalaciones. Para una persona común y corriente, bueno, medio atleta como yo, pero que no se nota tanto, para mí, pues la construcción estaba muy bonita, la preciosa, o sea, no había deficiencias, pero nos damos cuenta y nos acercamos hasta expertos, digamos, y nos damos cuenta que las cosas que pueden suceder. Una construcción de un jardín de niños, bueno, lo primero que preguntaría sería a la mamá de los niños, oye, ¿qué peligros ves acá? Y te aseguro que te saca más peligros que el constructor, ¿no? ¿Sí? Te va a decir, pues por lo pronto las vigas no deben estar saltadas donde están los cuneros, ¿no? Pues seguramente se va a dar cuenta, ¿no? Entonces tenemos que traer, vamos a ver si funciona el truco. A mí sí funciona. Si lo ven, lo hago más grande. Pues muy importante, ¿no? Tenemos que tener una hoja de planificación donde tengamos que tener muy claro que vamos a dar inicios tomando como base una alternativa identificada, algo que se salió fuera de la norma, algo que se salió fuera de la normalidad, y tenemos que ver a través de qué fue, si fue una denuncia formal que fue presentada y que afecta directa o indirectamente, ¿sí? Que puede ser que haya sido recibida la denuncia a través de las oficinas o inclusive haya salido en la prensa, nos haya llegado por redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Según sea el caso. Y según esto, el auditor deberá planificar de acuerdo a la denuncia presentada. Puede ser una denuncia informal, de acuerdo, bajo los canales, ¿no? A veces ha pasado que a través de una entrevista te encuentras una desviación, te entrevistas con alguien y casi sacar, no, pues es que nos retiraron a todos temprano. ¿Y cómo es que nos retiran tan temprano? No, es muy común. Lo que pasa es que esperamos a que den las 11, porque el jefe de grupo pasa a comprar sus cervezas, entonces pues, como no han abierto antes, pues nos aguantamos, pero apenas dan las 11 y abre la agencia, pues pasa a comprar sus cervezas, nos vamos todos de la entidad y pues ya nos reparten. Y pues como tiene el auto asignado, él pasa, compra sus cervezas y se va. Y a veces puede ser a través de una entrevista, una denuncia informal, que te vas dando cuenta que hay un acto de corrupción. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué hacen entonces de 8 a 11? Pues nada, llenamos cédulas con documentos que sí cumplen con los requisitos, pues para documentar lo que tengamos que hacer. Y además, recibía vales de despensa. Y además ya había ganado, o ya había conseguido que contrataran a la prima del jefe del grupo, auditor. Entonces el grupo de auditor ya estaba cometiendo actos de corrupción, pero ya estaba corrompido con la entidad que estaba auditando. Pues para que se pueda corromper uno, pues tendría que haber otro. Y dije, bueno, vamos a cuantificar todos estos días y vamos a esperar su resultado de esa auditoría. Y como me lo esperaba y como era lógico, llegó el dictamen sin observaciones, pues porque no podía observar obviamente la realidad, pero yo ni siquiera estaba revisando, y segundo porque ya la habían sobornado para que no existieran observaciones. Entonces pues volvimos, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo le pudimos hacer? Hicimos otra auditoría donde se determinaron las observaciones, donde se determinaron todos los vales de despensa que ya le habían dado no estaban justificados, y por lo tanto lo tuvo que reintegrar el director de la institución que estaba dando obviamente el soborno, y que lo aceptó el jefe del grupo auditor, ¿sí? Tuvo que resarcir el salario que se le había pagado a la pariente.
y bueno, ya no logramos configurar el delito de manera penal, pero sí administrativo. Y se lograron recuperar todo el dinero de los vales de gasolina, todo el dinero de la nómina, de la mala contratación porque no cubría el perfil de la prima del jefe auditor. Obviamente al jefe auditor lo dimos de bajo y lo inhabilitamos, le hicimos un procedimiento por falta de competencias, por no hacer el trabajo con diligencia. Obviamente también nos llevamos al supervisor porque tampoco hizo bien su trabajo al no supervisar con diligencia al jefe de equipo, pero todo esto gracias a una denuncia informal. Ni siquiera fue una entrevista, fue así chisme en Radio Pasillo. Pero mal hubiera estado yo si no le hubiera dado yo un seguimiento oportuno. Por ejemplo, de una auditoría financiera, cuando están nuestros auditores financieros y de repente encuentran algo que no está cuadrando, algo que no funciona, algún documento, entonces no los turnan como auditores forenses para iniciar el procedimiento forense. O puede ser también que encontremos un indicio de fraude a través de la evaluación del control interno, de ver que un control que ya fue violado, un control que nunca se aplicó o que se está mal aplicando de tal manera que no funcionó. Y aquí tenemos la firma de quien lleva a cabo el procedimiento, la fecha, es muy importante, siempre dejar las evidencias. ¿De acuerdo? Pues muy importante para iniciar una auditoría forense, tenemos que decir la fuente en que fue descubierto el posible fraude. ¿De acuerdo? Es muy importante de ver de dónde estamos jalando el hilito, porque muchas veces el soplón, como le decimos, también fue parte de la red de corrupción, pero como ya no le dieron su cuota, como ya no estuvo a gusto, de repente se vuelve soplón. Esa es una realidad y pasa muy muy seguido. Bueno, el conocimiento y comprensión de la entidad, seguimos en esta etapa, muy importante para esta primera fase. Tenemos que irla adecuando a la concepción y tenemos que cuidar mucho de que busquemos cuál es el objetivo que estamos persiguiendo. Y esto es tenerlo muy claro, porque les decía, a veces cuando arrancamos nuestra auditoría forense, es muy probable que en el camino encontremos otras desviaciones, ya sea también de índole forense o de índole administrativo o de recomendaciones, etc. Pero no nos desviemos realmente del principal objetivo. Entonces tenemos que tomar conocimiento, pleno conocimiento de la dimensión de la entidad. Si no es una entidad muy grande, tengo que tener muy claro cuántos empleados son, la forma de contratación, cómo está estructurado, que vendría siendo el segundo punto, la estructura administrativa. Luego, cómo está su información financiera. Aunque puede ser, y esto hay que ser honestos, la información financiera nos va a dar una vista del tamaño, a lo mejor inclusive del problema que pudiéramos estar o del posible monto defraudado. Porque si estoy hablando de combustibles, por ejemplo, que se da mucho la entrada de notas de combustibles sin justificación, pues simplemente veo cuánto ya se le cargó al área de combustibles para saber el monto, hasta el monto en que se puede potencializar mi fraude. Esto es muy importante. Ver los riesgos inherentes y los riesgos de control, ya lo platicamos, políticas, presupuestos, planes y el ambiente ético de la entidad. Esto es muy importante dejarlo documentado, porque, caray, ahí está, error inesperado. Pues sí fue inesperado. Denme 2 segundos, ahorita corregimos el error inesperado. ¿Ya lo ven? Sí, ¿verdad? No lo ves hoy. Declaración de objetivos. Estos deben ser lo que esperamos realmente de nuestra auditoría forense. ¿De acuerdo? ¿Qué esperamos? Especificar muy claro, por ejemplo, el resultado que se espera de obtener de la existencia de la malversación de fondos, aportación indebida de fondos por parte del encargado, etcétera, ¿no? O sea, tenemos que tenerlo muy claro cuál es la declaración de objetivos, qué estoy buscando, porque les decía, si no tengo claro lo que estoy buscando, no lo voy a encontrar.
Entonces yo tengo que tener muy claro qué estoy buscando. Luego, la descripción de las suposiciones materiales. Esto depende mucho del conocimiento que se tenga sobre la administración del negocio. De tal manera que, de acuerdo a la experiencia, podamos ir identificando dónde están las posibles áreas donde fueron las violaciones del control, tratándose, por ejemplo, de malversación de fondos. ¿Qué áreas pudieran estar involucradas? ¿Sí? La descripción de los mecanismos de reporte. Es muy importante listar todas las áreas a quienes podemos pedir información. ¿Qué áreas voy a pedir información? Por eso les decía que es muy importante dejar las fuentes de donde voy a obtener mis evidencias. ¿Y por qué es importante? Porque las tenemos que obtener de manera legal, porque luego hacen prueba. ¿Vale? Entonces sí es importante el hecho de que yo diga a quiénes, oye, tesorería, recursos humanos, área administrativa, al jefe de compras, al área de adquisiciones, de control vehicular, área patrimonial, de registro de los activos, a quiénes les voy a pedir información, que vean que no fue casuístico, que realmente fue total y plenamente planeado. ¿De acuerdo? Luego, descripción de la fase de recopilación, la secuencia de las tareas y actividades, el funcionario responsable, las fechas estimadas de inicio y de conclusión. Es muy importante que yo, si pretendo entrevistar a alguien, también diga, lo ponga como parte del proceso de planeación. Que yo ponga cuándo lo pretendo abarcar. ¿Por qué? Porque si lo dejamos por escrito y resulta que cuando yo iba a ir, la persona resulta que ahora sí salió de vacaciones, o resulta que no puede porque tiene una agenda muy apretada. No, para evitar eso, con mucha antelación le digo, señor, en 2 semanas le queremos pedir una entrevista, pongan usted la hora si quiere, pero si lo haces con 2 semanas de antelación y tienes todo el respaldo de la alta dirección, vas a poder llevar a cabo tus tareas de auditor forense. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que en el proceso de planeación tengamos muy claro las actividades que queremos o que vamos a realizar. Ya lo vimos.